Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, en este vídeo voy a mostrar cómo se puede fabricar de una forma económica un hilo musical. Bueno, este que estáis viendo en concreto lo tengo montado en una habitación, lo tengo instalado en una placa de mecanismos donde tengo dos interruptores. Uno de ellos sirve para apagar, no tiene nada que ver con el equipo de audio, es para apagar y encender la luz de la habitación. El otro interruptor sí es el que enciende el sistema de audio. Este sistema de audio se basa fundamentalmente en este módulo que estáis viendo. Esto es un módulo típico de esto que venden por las páginas de eBay o AliExpress, que integra todo lo necesario para conectarnos con Bluetooth a nuestro móvil, para poder pinchar aquí una memoria USB o una tarjeta SD y poder reproducir música en MP3, integra radio, entrada de línea, que en este caso no la vamos a utilizar, se alimenta con 12 voltios y este en concreto da una señal de salida de línea que hay que amplificar. No tiene potencia suficiente para conectarle el altavoz. Hay que intercalar entre el módulo y el altavoz que tengo en el techo un amplificador de potencia. Hay otros módulos que sí llevan el amplificador incorporado, es decir, directamente desde el módulo conectaríamos con el altavoz del techo. Pero este no, yo prefiero este sistema porque de esta forma pues yo elijo el amplificador de audio que yo quiero, de la potencia que yo quiero y de la calidad que yo quiero. Ya digo, desde el módulo tiene una salida que va al amplificador de audio y del amplificador de audio al altavoz que tengo en el techo. El amplificador de audio es un amplificador muy pequeñito, un circuito bastante pequeño, que también va dentro de la caja de estas cajas universales que van a empotrar en la pared. Yo le he montado un potenciómetro de volumen y un diodo LED, pero bueno, esto es opcional, por esto que cuando alimentemos, veis que cuando si alimento, ya automáticamente la pantalla se enciende. Bueno, esto lo podríamos ver obviado. Y el potenciómetro de volumen igual, puesto que estos módulos, dejando pulsados estos dos botones, pues si lo dejamos presionado sube el volumen y si lo dejamos presionado baja el volumen. En otro modelo en concreto te pone también aquí vol más y vol menos, o sea, vol más y vol menos. Bueno, cuando se enciende veis que lo que yo hago es darle a este interruptor. En la caja de registro que tengo en el techo o en la parte superior de la pared, mejor dicho, tengo un transformador de 12 voltios. Esto funciona a 12 voltios, tanto el módulo como el amplificador que va dentro. Cuando le doy el interruptor, le paso la alimentación al transformador y por el tubo empotrado que me viene por la pared, meto la alimentación de corriente continua a los 12 voltios, el positivo y negativo, al módulo y el amplificador. Cuando se enciende, pues se queda esperando a que pongamos aquí una memoria USB o una tarjeta SD para empezar a reproducir la música en MP3 y ya podríamos ir pasando canciones hacia adelante, hacia atrás, parando la música. Bueno, para pasar a las demás funciones que tiene el módulo, pues vamos dándole sucesivamente al botón modo. Si le damos una vez, ya se vincula, ya tenemos para poder vincularlo por Bluetooth con nuestro móvil. Si le damos otra vez, creo que pasa a la entrada de línea que la tengo deshabilitada. Y si le damos otra vez, pues nos sale directamente la radio de FM. No se está escuchando porque el volumen lo tengo al mínimo. Bueno, si le damos al volumen, pues ya se escucha la radio. No, no. Bien, ¿Qué era? La etiqueta, se ha quitado la etiqueta de la camiseta al jugador. veis, ¿no? A mí me gusta ponerle un potenciómetro de volumen puesto que pues controlo el volumen de forma más rápida, pero ya digo que, por ejemplo, mirad, dejando presionado, voy a bajar un poco, dejando presionado este botón, el volumen baja, no haría falta poner potenciómetro de volumen, ¿veis, no? Baja el volumen y si dejo presionado este botón, el volumen sube. No haría falta poner potenciómetro. ¿Veis, no? Pero a mí me gusta poner un potenciómetro porque más fácilmente se regula el volumen. Esto de aquí es opcional. Bien, pues os voy a enseñar. En el laboratorio no tengo este mismo módulo, porque ya os digo que este lo compré hará un par de años. Tengo otros, también muy económicos, creo que este último que tengo ahí no llegó ni a los 5 euros. Y os voy a enseñar también, bueno, el módulo que tengo en el laboratorio es similar a este, simplemente que es más estrecho y bueno, y la pantalla creo que en vez de en azul se enciende en rojo, bueno, es prácticamente lo mismo. Os voy a enseñar el módulo y os voy a enseñar también el módulo amplificador. Y al final del vídeo tendréis el diagrama de conexionado de todos los elementos. Os voy a enseñar también un momento el altavoz que tengo en el techo. Bueno, aquí estáis viendo el altavoz que implemento en el techo, es un altavoz de empotrar de dos vías. Lleva el cono grande para reproducir las frecuencias graves y medias y el altavocito pequeño para los agudos. Bien, pues ese altavoz lo tengo conectado a través de un cable empotrado en la pared al cajetín
al cajetín donde tengo montado todo este sistema. El cable del altavoz llega directamente hasta este mecanismo eléctrico. También llega hasta este mecanismo eléctrico la alimentación de corriente continua del transformador o el adaptador de 12 voltios, un par de amperios que tengo en la caja de registro. Bueno, y aparte, evidentemente, llega la fase para cortar la iluminación del techo de la habitación. Bueno, voy a mostrar las piezas que lo conforman y al final, ya os digo, tendréis el esquema de conexionado. Bueno, mirad, aquí tenemos otro módulo muy similar al que hemos visto antes. Ya he comentado de que este tipo de módulos existen muchos en internet, de muchos tipos, de muchas formas, con diferentes displays, diferentes tamaños, pero al final todos tienen la misma estructura y funcionan igual. Este también lleva conectividad Bluetooth, FM y lectura de archivos MP3, ya sea por la memoria USB o bien a través de la tarjeta de memoria. Y el funcionamiento es similar. Vamos mejor a verlo por detrás para ver los conectores que tiene y que se conectan en esos conectores. Mirad, si miramos por detrás, normalmente este tipo de módulos suelen llevar siempre 3 conectores. Uno de alimentación, que en este caso el fabricante lo ha puesto en rojo, y otro de entrada de música y otro de salida de música. Nosotros nos vamos a quedar con el de alimentación y con el de salida de música, porque este de aquí es para meterle música a través de cable desde un dispositivo externo. Nosotros en este caso no nos interesa sacar la música hacia el amplificador a través del Bluetooth o de la radio FM o de las memorias que estén insertadas, pues sacamos la música hacia el amplificador. Este módulo no lleva amplificador. Hay otros que sí llevan un chip de amplificación e iría directamente conectado al altavoz. El altavoz tiene que pasar antes, esta señal es de línea, de bajo nivel, y antes de llegar al altavoz, evidentemente tiene que pasar por un amplificador de potencia. Bueno, vemos este conector que es el de alimentación y tiene 2 pines. Normalmente el fabricante te marca aquí la serigrafía que es cada pin. Este de la izquierda es el positivo y el de la derecha es el negativo. Veis que pone aquí, ahora pone derecho entrada, GND y izquierdo entrada. Bueno, pues correspondería a este conector, que no lo utilizamos. Y en este sí pone derecho salida, veis salida, masa y el otro canal de salida. Aquí sale la señal en estéreo, pero ya digo que hay que pasarla por el amplificador. Y bueno, ya que tenemos el módulo y lo estamos viendo, pues podemos observar de que bueno, tenemos la carcasa del módulo de plástico, la placa de circuito impreso, donde se alojan los conectores, donde se alojan los soportes de las tarjetas, el display, la botonera. Bueno, pero al final todo el módulo, todas las funciones que hace el módulo lo hace este pequeño circuito integrado, este pequeño chip. Este gestiona, decodifica las canciones MP3 que estén en las memorias, las convierte a señal analógica, gestiona el Bluetooth, aquí tenemos la antena de Bluetooth, veis que viene conectada directamente a una patilla del chip, gestiona la radio de FM, sintoniza la emisora de FM, la decodifica, la convierte en analógico, la verdad es que es una auténtica maravilla. Bueno, aquí no he comentado de que aquí tenemos el punto de conexión de la antena de FM. Aquí podemos soldar un cablecillo de 50, 60, 70 centímetros que iría enrollado dentro del cajetín universal, o bien lo podemos meter por el mismo tubo de empotrado que tenemos en la pared, pues lo colocamos, lo metemos por ahí y para poder sintonizar bien la frecuencia de FM. Todo, bueno, gestiona la botonera, gestiona el display, todo lo hace este pequeño circuito integrado. Podéis ver que es una auténtica maravilla en comparación. ¿Veis el tamaño en comparación con la punta del bolígrafo? Es increíble. Aquí dentro hay miles y miles y cientos de miles de transistores perfectamente conectados y configurados para realizar todas las funciones que hace y todo integrado en este tamaño. Es increíble, la verdad, el ser humano hasta dónde ha llegado con el tema este de la integración de transistores en obleas de silicio. Una auténtica maravilla. Todo lo hace este pequeño chip. Bueno, este de aquí es un regulador de tensión 7805, lo que hace es los 12 voltios, esto funciona a 5 voltios, pues los 12 voltios de alimentación, pues te lo pasa a 5 voltios. Y este es el oscilador, el que marca la frecuencia de trabajo de toda la circuitería digital que hay aquí dentro. Aquí donde lo veis, esto es increíblemente complejo. Bueno, pues poco más que decir de este módulo. Cualquier módulo que haya por internet, pues tendrá prácticamente las mismas conexiones y recordad, utilizamos la alimentación y la salida de audio. Bueno, también antes de terminar con este módulo, deciros que normalmente cuando se compra
con el módulo viene el mando de distancia, porque llevan también mando de distancia, y unos cablecillos para que nos facilite la conexión. Este en concreto es el de alimentación y viene aquí conectado. ¿Veis? El positivo y el negativo. Aquí conectaríamos los 12 voltios de la fuente de alimentación. Con esos 12 voltios también alimentamos el pequeño amplificador que ahora os enseñaré. Y viene con otro cablecillo, otro conector con 3 cablecillos, que es el que vamos a utilizar para la salida de audio. Tenemos las dos señales de audio, que serían en este caso rojo y... no sé por qué lo ponen en este color, la verdad. Nos podríamos confundir con la alimentación, pero bueno. El rojo y blanco serían las señales derecho e izquierdo y el negro la señal de masa. Otros modelos traen otros colores para estos cables. Recordaros que por aquí, por estos cables, sale la señal en estéreo. Deberíamos de mezclar, puesto que el hilo musical que os estoy enseñando es mono, deberíamos de mezclar estas dos señales antes de meterla en el amplificador monofónico. Bien, bueno, pues vamos a ver el amplificador que he utilizado para este tipo de equipo de música. Bueno, y aquí tenéis el circuito amplificador que utilizo para este tipo de montaje. La verdad es que, como podréis ver, es bastante pequeño, bastante compacto y aún así desarrolla una potencia de 60 vatios. Este circuito es monofónico. Está construido en torno al circuito integrado, podemos verlo por aquí, a ver si soy capaz de enfocarlo. Ahí lo tenéis, TPA, ahí lo tenéis más o menos, sí, TPA 3118. Este circuito integrado es un circuito integrado de amplificador estéreo de 2x30 vatios, que también se puede montar en configuración mono, como en este caso, que da 60 vatios alimentado a máxima potencia. En su interior ya implementa los circuitos de oscilación, circuitos de protecciones y etapa final de conmutación a través de MOSFET, porque este amplificador funciona en clase D por conmutación. El resto de componentes que hay en la placa, pues nada, son elementos de filtrado de alimentación, los filtros de salida hacia el altavoz y poco más. Y algunos componentes que necesita el chip para funcionar, un poco más. Bueno, estas placas que estáis viendo son bastante económicas. En concreto esta creo que me costó 1,60 €. Bueno, el módulo de antes que os enseñé antes no superaba los 5 euros. Veis que los precios son bastante económicos. Os pondré los enlaces en la descripción abajo. Bueno, ¿qué más decir de este amplificador? Que se monta en versión estereofónica. A lo hay, este chip se monta en una placa similar a esta, versión 2x30 vatios. Esta es monofónica 1x60. 60 vatios cuando se alimenta a máxima tensión de alimentación, que es 20 y tantos voltios. Nosotros, como lo vamos a alimentar a 12 voltios, pues va a desarrollar menos potencia. Pero los 10, 12, 15 vatios lo desarrolla sin problema. Y suena bastante bien. Si miramos por detrás las conexiones, bueno, pues podemos ver fácilmente que tenemos la alimentación 12 voltios, positivo y negativo, que son los mismos 12 voltios que van a alimentar el módulo Bluetooth de la fuente de alimentación conmutada que vamos a poner, un pequeño transformador de 12 voltios, 2 amperios o 3 amperios. La salida hacia el altavoz, de aquí directamente sacamos un cable que iría por el tubo que está empotrado en la pared hasta el techo, hasta el altavoz. Y por esta parte tenemos la conexión de entrada de música, evidentemente monofónica. El módulo da señal estéreo, pues deberemos de mezclarla antes de inyectarla al amplificador. Y aquí una opción para mutear. Si unimos estos dos, el amplificador se pone en silencio, se mutea. No lo vamos a utilizar. Bueno, estáis viendo que es bastante pequeño, bastante compacto y con una potencia considerable. Esto iría ubicado en el fondo de los cajetines universales que están empotrados en la pared, donde vamos a montar el equipo este de hilo musical. Bueno, pues vamos a seguir describiendo los componentes que conforman el estilo musical. Evidentemente también haría falta una pequeña fuente de alimentación. En concreto esta es de 12 voltios 3 amperios, más que suficiente para alimentar el módulo Bluetooth y el amplificador de potencia. En el esquema que podéis ver al final del vídeo veis cómo se conecta. Esto va ubicado en la caja de registro más próxima que tengamos y le llegará la alimentación cuando accionemos el interruptor que tenemos donde tenemos el hilo musical. Recordad que teníamos dos interruptores, uno para la luz del techo y otro para darle alimentación a este transformador. La salida de 12 voltios, que la diferencia potencial tenemos entre estos cables, pues la llevaríamos por el tubo empotrado de la pared hasta el módulo, o sea, el conjunto módulo Bluetooth amplificador de audio. Bien. ¿Cómo se conexiona todo? Lo vamos a ver a continuación. Colocado todos los diferentes elementos y el conexionado entre ellos. Vamos a destacar dos cajas fundamentales de conexiones, esta primera y esta segunda. Bueno, esta de aquí está compuesta por 3 cajetines universales que conforman 3 servicios de los típicos que utilizamos aquí en España.
En un primer servicio colocamos el interruptor de encendido y apagado y en los otros dos servicios colocaremos el módulo, el potenciómetro si es que optamos por montarlo y el módulo amplificador. El módulo Bluetooth y el módulo amplificador. En concreto este módulo es más ancho que un solo servicio y habría que romper el tabique intermedio entre los dos cajetines. Utilizar dos tapas ciegas de la misma serie que el interruptor y practicar en la tapa ciega los orificios y la apertura correspondiente para albergar el módulo y el potenciómetro si se optara por él. El amplificador es tan pequeño, de una dimensión tan reducida, que quedaría perfectamente acoplado en el fondo del cajetín. Bueno, ya digo que en función del módulo que tengáis, pues habrá que adaptar estos dos cajetines al tamaño del módulo. Bueno, de este conjunto de cajetines discurre un cable corrugado de 20 milímetros empotrado por la pared, de estos flexibles, hasta esta caja de registro. Esta caja de registro es la que tengamos más cerca de nuestra instalación eléctrica, donde, bueno, ya sabéis que en la caja de registro pues, van los diferentes circuitos de fuerza y de alumbrado que conforman la instalación eléctrica de nuestras viviendas. Tendremos que coger un circuito de alumbrado y sacar una fase, un neutro. Bueno, en tierra no lo vamos a utilizar, fase neutro. Y hacer la instalación eléctrica con el interruptor para darle alimentación al primario de la fuente de alimentación. Cuidado que ya aquí estamos manipulando tensión de corriente alterna de 260 voltios, que es peligrosa. De hecho, esta parte de la instalación debería de hacerla un electricista. ¿Por qué lo hago así? Podríamos, digamos, conectar directamente el primario a la fase neutro y poner el interruptor de corte en la parte de la tensión continua, ¿no? Aquí en la parte de 12 voltios en corriente continua, poner un interruptor. El mismo cajetines universales. Bueno, lo hago así porque cortando el interruptor, pues estoy cortando la tensión de alimentación del primario de la fuente de alimentación y quedaría todo desconectado, inclusive el transformador. No queda de otra forma, si bien pongo un interruptor aquí, podría cortar la parte electrónica, pero la fuente de alimentación siempre estaría conectada a la red. Bueno, la instalación eléctrica en la parte de corriente alterna de 260 voltios pues quedaría de la siguiente forma. El neutro lo conectaríamos a una de las clavijas de la toma europea de la fuente de alimentación. Yo para eso utilizo una regleta de empalme de 16 milímetros, entra perfectamente, la atornillo bien, y la otra pues iría hasta el interruptor, bueno, mejor dicho, la fase del circuito de alumbrado lo sacaríamos hasta el interruptor y el retorno del interruptor volvería a la otra clavija de la toma europea de la fuente de alimentación. De tal forma que el interruptor interrumpe el paso de corriente a la fuente de alimentación. Y cuando cortemos pues se queda todo totalmente desconectado. Bueno, estos cables de alimentación de 220 voltios fase neutro irían por el mismo tubo donde va la alimentación continua y el cable del altavoz. Es el único tubo que sale desde esta caja a esta. Ese tubo lo he simbolizado aquí con este anillo azul. Bueno, pues irían todos estos cables. Otro cable que irían por este tubo serían, evidentemente, lo de salida de la fuente de alimentación. Ya en corriente continua, 12 voltios, sacaríamos positivo y negativo, bajarían por este tubo. Tened en cuenta que esta fuente de alimentación está en el interior de esta caja. Pues saldría por el tubo la corriente continua y justamente cuando llegara al conjunto de los tres cajetines, ahí haríamos una ramificación para el módulo y otra ramificación en corriente continua para el amplificador. Bien, del amplificador sale también los cables del altavoz directamente hacia el altavoz que tenemos empotrado en la pared, en el techo, que podéis ver aquí en esta foto. Estos cables saldrían por el mismo tubo, puesto que a estos tres cajetines solamente llega un tubo, que es este que tengo simbolizado. Saldrían por el mismo tubo, llegarían esos cables, como el tubo llega a esta caja de registro, bueno, pues por aquí pasarían esos cables y saldrían por un tubo independiente hasta el techo. Empotrado por el techo, hasta el altavoz de techo, perdón. Vale, los cables del altavoz saldrían de esta caja, de estos cajetines, irían por este tubo a esta caja de registro y por una salida de esta caja de registro irían directamente al altavoz, que estaría empotrado en el techo. Bien, muy sencillo, la parte de corriente alterna para el primario de la fuente de alimentación, la parte de corriente continua para alimentar los diferentes circuitos electrónicos, la parte de salida del amplificador hacia el altavoz y nos quedaría la parte de señal de audio. Bueno, aquí tenemos los tres cablecitos que vimos antes cuando describimos los dos conectores del módulo, el de alimentación y de salida de audio. Tenemos los dos canales, derecho e izquierdo, y la masa común a ellos. Si no queremos utilizar el potenciómetro de volumen, puesto que todos estos módulos, dejando presionadas estas teclas, el volumen sube o el volumen baja, no haría falta realmente, a mí me gusta ponerlo. Bueno, pues si no lo queremos implementar,
los dos cables derecho e izquierdo pasarían directamente a la resistencia. Si lo queremos implementar, pues lo montamos como estáis viendo aquí. El canal derecho y el canal izquierdo atacan a un extremo del potenciómetro, la masa viene al otro extremo y pasa directamente también a la masa del amplificador, y en la salida hacia el amplificador de las señales derecha e izquierda pues vendrían del centro del potenciómetro. Veis que esto es un potenciómetro y este es otro. Bueno, es un mismo potenciómetro pero con dos potenciómetros, digamos, en uno. Es un potenciómetro tándem que se llama. Bueno, de aquí saldrían las dos señales, se cablea siempre de la misma forma, ¿eh? De aquí saldrían las dos señales y llegarían a esta resistencia, que aquí se sumarían las señales, teniendo el canal derecho y el canal izquierdo sumado en este cable que ya ingresaría en el amplificador de potencia. El valor de esta resistencia no es crítico, podéis probar en función de la potencia del módulo y de la salida del amplificador y del tipo de salida que tenga este tipo de módulo. Bueno, pues podremos jugar entre 5K6 y 15 o 22K. Cualquier valor comprendido entre esos valores que estoy mencionando serviría. Yo aquí he puesto 10K, que creo que son las que tengo montadas. Bien, perfecto. Pues todo este conexionado lo haríamos entre estos dos cajetines, entre estos dos servicios. Bueno, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría, aquí veis el cable de antena FM necesario para sintonizar correctamente la banda de FM. Ya vimos antes el punto de soldadura donde hay que conectar un cablecito aislado. Esto es un cable aislado de un medio metro, 50 centímetros, 70 centímetros, más o menos va a funcionar bien. Quizás no sea la longitud óptima por la longitud de onda de la frecuencia a sintonizar, pero bueno, esa longitud yo creo que tengo 50 y tantos centímetros y me funciona bien para la frecuencia que yo sintonizo aquí en esta zona de donde yo vivo. Ese cablecito bien se puede enrollar aquí detrás o se puede meter por el mismo tubo y dejarlo ahí como digamos como suelto ahí en el tubo y nos servirá para sintonizar la frecuencia de FM. Bueno, pues poco más. ¿Qué más decir de esto? Pues que tenemos principalmente dos tubos, que aquí quizá en el dibujo no se aprecia bien. Un tubo que va desde el conjunto de tres cajetines hasta la caja de registro, que alberga todos estos cables. Evidentemente los cables de alterna y los cables de continua pues se quedan aquí dentro, puesto que el transformador está aquí dentro y esos cables, bueno, uno hace el interruptor con el primario de la fuente de alimentación y el otro va directamente a estos cablecillos de aquí del secundario. Estos cuatro cables directamente se quedan aquí dentro. Sin embargo, los otros dos cables que llegan también aquí porque vienen por el mismo tubo pasan por otra salida de la caja al altavoz. En el techo tenemos un altavoz de 2 vías y bueno, ya está, pues con esto creo que está más que explicado. La verdad es que llevo 2 años con él, me funciona perfectamente bien, disfruto de la música en la habitación. Si quisiéramos montarlo en estéreo, bueno, pues no habría que poner las dos resistencias, las señales en estéreo pasarían directamente a un módulo amplificador que fuera estéreo, tendría 2 entradas y tendría 2 salidas hacia altavoz. Tendríamos que sacar otro par de cables hacia el otro altavoz y tener dos altavoces en el techo, si es que lo queremos la instalación en estéreo, para disfrutar mejor de la música, o tenemos una habitación más grande, o lo que queramos, ¿no? Bueno, pues con esto que te he explicado, esta parte, este montaje, espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, darle a me gusta y suscribiros, y con eso me animaré yo a seguir haciendo vídeos de cosas prácticas relacionadas con este mundo fascinante de la electrónica y de la tecnología. Bueno, pues cuidaros, que es lo más importante, y venga, chao.